Si tienes más de 20 años, es prácticamente imposible que no recuerdes esta escena. Teresa, la gaviota, mirando los campos de agave mientras suena esa música de fondo que todos, absolutamente todos, tarareamos alguna vez sin darnos cuenta. Destilando Amor no fue solamente una telenovela, fue un fenómeno. Rompió récords de audiencia en 2007, convirtió a Angélica Rivera en un ícono nacional y le dio a Eduardo Yáñez uno de los papeles más recordados de toda su carrera. La producción de Nicandro Díaz González, basada en la exitosa telenovela colombiana Café, con aroma de mujer, se transmitió durante 171 episodios en Canal de las Estrellas. Y hasta el día de hoy sigue siendo una de las referencias obligadas cuando se habla de las mejores telenovelas mexicanas de la historia. Pero hoy no vine a hablarte de la historia de amor entre Teresa y Rodrigo. Vine a hablarte de lo que pasó después, detrás de cámaras, cuando las luces del set se apagaron para siempre. Porque de ese elenco enorme, de esas decenas de actores que le dieron vida a Jalisco, al tequila, a esa hacienda que todos quisimos visitar alguna vez, 10 de ellos ya no están con nosotros. Y no todos murieron de viejos, tranquilos, en su cama, rodeados de nietos. Algunos vivieron sus últimos meses en una agonía que muy pocos medios se atrevieron a contar completa. Hay un actor en esta lista al que le amputaron un brazo antes de morir. Hay otro que fue encontrado sin vida por su propia empleada doméstica. Y el número 1, el cierre de esta lista, es una historia tan dura que hasta el día de hoy sus propios compañeros de reparto se quiebran cuando la recuerdan en entrevistas. Otro más, uno de los patriarcas de la historia, se fue a los 90 años cerrando toda una época dorada del cine nacional, mientras que una de las villanas más queridas de la televisión mexicana fue encontrada sola, en su propia casa, por la persona que trabajaba para ella. Cada historia de esta lista es distinta, cada una duele de una manera diferente, y te aseguro que al llegar al final vas a ver Destilando Amor, con otros ojos por completo. Quédate hasta el final, porque conforme vayamos bajando en la lista, las historias se van a poner cada vez más difíciles de escuchar. Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete al canal. Así no te pierdes las próximas historias que vamos a contar sobre el elenco dorado de las telenovelas mexicanas. Ahora sí, empecemos con el número 10. Número 10. Rosángela Balbó, la actriz que interpretó a Josephine y que el cáncer se llevó en pocos meses. Rosángela Balbó fue una de esas actrices de reparto que, aunque no siempre encabezaba los créditos, le daba vida y color a cada producción en la que aparecía. En Destilando Amor, interpretó a Josephine, un personaje secundario dentro del enorme universo de esta telenovela, pero suficiente para quedar grabado en la memoria de quienes la vieron en pantalla. Rosángela tenía una carrera construida con paciencia, papel por papel, participando en distintas producciones de Televisa a lo largo de los años. Pero en algún momento de 2011, algo empezó a cambiar en su cuerpo. Le costaba respirar con normalidad, sentía un cansancio que no se iba con el descanso. Los médicos, después de varios estudios, le dieron la noticia que nadie quiere escuchar: cáncer de pulmón. En ese momento, el cáncer de pulmón todavía era una de esas enfermedades de las que casi no se hablaba abiertamente en el medio artístico mexicano, y muchos actores preferían mantenerlo en privado, lejos de la prensa, por miedo a que el público dejara de verlos como estrellas y empezara a verlos, simplemente, como enfermos. Y aquí está la parte que quiero que notes, porque se va a repetir varias veces a lo largo de esta lista. El diagnóstico llegó cuando la enfermedad ya estaba avanzada. En noviembre de 2011, apenas semanas después de que el público se enterara de su condición, Rosángela Balbó falleció. Su partida no tuvo la cobertura mediática de otros actores más famosos de la lista, pero para quienes trabajaron con ella, para sus compañeros de generación, su ausencia se sintió profundamente. Muchos de sus colegas coincidieron después en que Rosángela era de esas presencias que hacían mejor cualquier escena en la que aparecía, sin necesidad de grandes parlamentos ni de ser la protagonista. Y aquí quiero que guardes un dato en la memoria,
porque el cáncer de pulmón va a aparecer más de una vez en esta lista, y cada vez de una forma distinta, cada vez arrebatándole la vida a alguien que el público quería. Sigamos con el número 9, porque ahí vamos a hablar de un comediante querido por generaciones enteras, cuya muerte escondía una historia personal profundamente triste. Número 9. Miguel Galván, el comediante de La Tartamuda, que nunca celebraba su cumpleaños. Antes de ser Carmelo en Destilando Amor, Miguel Galván ya era una leyenda de la comedia mexicana en televisión. Su personaje de La Tartamuda, nacido de un comercial de un banco, lo catapultó a la fama en programas como La Hora Pico y La Parodia, donde generaciones enteras de mexicanos crecieron riéndose con sus ocurrencias. Pero aquí viene algo que muy pocos de sus fans sabían en su momento. Detrás de esa comedia, detrás de esa sonrisa que hacía reír a millones, Miguel cargaba con una tristeza profunda. Su madre murió durante el parto en el que él nació, y esa culpa lo acompañó toda su vida. Quienes trabajaron con él en distintos proyectos aseguraban que, fuera de cámaras, Miguel era un hombre reservado, casi solitario, muy distinto al personaje desbordante que el público veía en televisión. Sus propios amigos contaron después que Miguel nunca celebraba su cumpleaños. En cambio, ese día iba al cementerio. En Destilando Amor, que resultó ser su última telenovela, interpretó al noble Carmelo, un personaje que contrastaba con la comedia desbordante por la que era conocido. Pero mientras trabajaba, su cuerpo ya venía librando una batalla silenciosa contra la diabetes y la hipertensión. El 7 de marzo de 2008, Miguel ingresó al hospital por un fuerte dolor de espalda. Lo que parecía algo menor, se convirtió en 40 días de lucha. Sus riñones empezaron a fallar. Tuvo que someterse a varias sesiones de hemodiálisis, y a pesar de mostrar una leve mejoría en algunos momentos, su cuerpo ya no pudo resistir más. El 14 de abril de 2008, a los 50 años, Miguel Galván falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado de una insuficiencia renal. Sus propios compañeros del medio de la comedia contaron, años después, en un podcast muy popular, que durante su velorio terminaron contando chistes tan fuertes que no pudieron evitar reírse en medio del luto, porque así hubiera querido Miguel que lo despidieran. Ese detalle, aunque pueda sonar irreverente, resume perfectamente quién era Miguel para las personas que lo conocieron de verdad. Alguien capaz de hacer que hasta la muerte, por un instante, se sintiera un poco más ligera. Una vida entera dedicada a hacer reír a los demás, mientras cargaba un dolor que casi nadie conocía. Es una de esas contradicciones que tanto se repiten en el mundo del espectáculo. La persona que más risas provoca en millones de hogares, cargando en silencio una tristeza que ni siquiera sus compañeros más cercanos alcanzaban a comprender del todo. Y ahora, prepárate, porque el número 8 nos lleva a uno de los actores más veteranos de todo el elenco. Un hombre que llevaba décadas trabajando en telenovelas antes de que Destilando Amor siquiera existiera. Antes de seguir bajando en esta lista, déjame pedirte un favor rápido. Si te está gustando este recorrido, dale like ahora mismo. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es un buen momento para hacerlo, porque lo que viene después te va a sorprender. Número 8. Javier Ruán, el actor que interpretó a Demetrio Urban y cuyo corazón no resistió más. Javier Ruán fue uno de esos rostros que, aunque tal vez no recuerdes su nombre de inmediato, seguramente reconocerías su cara si la vieras en pantalla. Con una carrera que abarcó décadas de televisión mexicana, Javier construyó su lugar interpretando personajes secundarios que le daban textura a cada historia en la que participaba. En Destilando Amor, dio vida a Demetrio Urban, uno de los tantos personajes que poblaban el universo de esa hacienda tequilera que todos recordamos. Javier siguió trabajando durante años después de esta telenovela, sin dejar nunca por completo el medio artístico que había sido su vida entera. Pero el tiempo, inevitablemente, empieza a pasarle factura al cuerpo, y en octubre de 2021, a los 81 años, Javier Ruán sufrió un infarto que no pudo superar.
Su fallecimiento pasó de forma relativamente discreta en los medios, sin la cobertura extensa que tuvieron otras muertes de esta lista. Pero para quienes lo conocieron, para el gremio de actores veteranos que compartió escenario y set con él durante décadas, su partida representó el cierre de una generación completa de actores de carácter. Esos rostros que, sin ser las estrellas principales, sostenían con su talento cada producción en la que aparecían. Javier formaba parte de esa camada de actores formados en la disciplina del teatro y la televisión de los años 60 y 70, una generación que hoy prácticamente ha desaparecido por completo, y que dejó un estilo de actuación mesurado, técnico, muy distinto a las nuevas formas de interpretar que dominan la televisión actual. Y aquí quiero que pienses en algo. De los 10 nombres de esta lista, varios murieron exactamente de la misma forma. Un infarto, un corazón que simplemente dejó de funcionar. Y el número 7 de esta lista es, quizás, el ejemplo más recordado de todos, porque se trata nada menos que del patriarca de toda la familia Montalvo. Número 7. Joaquín Cordero, el patriarca de la hacienda que se llevó consigo toda una época del cine mexicano. Si viste Destilando Amor, es imposible que no recuerdes a Don Amador Montalvo, el patriarca autoritario y complejo de la familia protagonista, interpretado por nada menos que Joaquín Cordero, una verdadera institución de la actuación mexicana. Joaquín no era un actor cualquiera. Su carrera se remontaba décadas atrás, a la época dorada del cine mexicano, compartiendo créditos con las más grandes leyendas de la pantalla grande de ese entonces. Ser elegido para interpretar al patriarca de Destilando Amor fue, en cierto sentido, un reconocimiento a toda una vida dedicada al arte de actuar. Después de esta telenovela, Joaquín siguió trabajando, sin bajar el ritmo a pesar de los años, participando en más producciones, demostrando que su pasión por la actuación no tenía fecha de caducidad. Pero el 19 de febrero de 2013, a los 90 años de edad, el corazón de Joaquín Cordero finalmente se detuvo, víctima de un infarto. Con su muerte, México no solamente perdió a un actor querido por el público de Destilando Amor, perdió a uno de los últimos testigos vivos de toda una época dorada del entretenimiento nacional, una generación de actores que hoy, prácticamente, ya no queda ninguno con vida. Joaquín llegó a trabajar junto a figuras como Pedro Infante y María Félix en la época en la que el cine mexicano se exportaba a toda Latinoamérica, y ser parte del elenco de Destilando Amor, décadas después, demostró que su talento seguía intacto, que su presencia en pantalla continuaba teniendo ese peso que solamente dan 60 años de carrera. Y aquí es donde la lista empieza a ponerse más personal, más dolorosa, porque el número 6 es la historia de una mujer que fue encontrada sin vida en su propia casa, sola, por la persona que trabajaba para ella. Número 6. Alma Muriel, la actriz que fue hallada sin vida en el baño de su casa. Alma Muriel era sinónimo de villana en la televisión mexicana, con papeles inolvidables en telenovelas como El extraño retorno de Diana Salazar, donde compartió créditos con Lucía Méndez. Alma se ganó un lugar especial en el corazón del público, ese tipo de cariño particular que se le tiene a las villanas que uno ama odiar. En Destilando Amor, interpretó a un agente del Ministerio Público, encargada de investigar la verdad detrás de las acusaciones que enfrentaba Rodrigo Montalvo, el protagonista de la historia. Su vida personal, sin embargo, estuvo marcada por decepciones amorosas constantes. Un divorcio en los años 70 que la hizo jurar que nunca más se enamoraría. Una promesa que, según cuentan quienes la conocieron, cumplió hasta el último día de su vida. Alma solía decir en entrevistas que prefería la soledad tranquila a repetir el dolor de una nueva decepción. Una filosofía de vida que, para bien o para mal, la acompañó hasta sus últimos años. El 5 de enero de 2014, Alma se encontraba en su casa de Playa del Carmen, Quintana Roo, un lugar al que se había mudado apenas 3 meses antes buscando tranquilidad. Ese día empezó a sentirse mal. Y aquí está la parte más dolorosa de esta historia. Fue su empleada doméstica quien la encontró, ya sin vida, en el baño de su propia casa, alrededor de las 4:30 de la tarde.
Las autoridades de Quintana Roo determinaron que la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio. Tenía 62 años. Sus cenizas fueron divididas. Una parte se esparció en el mar Caribe que tanto amaba, y la otra se depositó en el mausoleo familiar en la Ciudad de México. Figuras como Lucía Méndez expresaron públicamente su dolor por la pérdida de quien había sido su compañera de pantalla en tantas producciones. Una mujer que, según sus propias palabras en entrevistas pasadas, solamente buscaba paz después de años de intensas emociones, y que se fue exactamente así, en soledad, buscando esa tranquilidad que finalmente encontró. Y ahora, prepárate, porque el número 5 es una de las historias más públicas y más dolorosas de seguir en tiempo real. La de un actor que anunció su enfermedad frente a las cámaras y que el país entero vio deteriorarse semana tras semana. Antes de continuar, este es un buen momento para recordarte. Si estas historias te están tocando, dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas la segunda mitad de esta lista, porque a partir de aquí viene lo más fuerte. Número 5. Julio Alemán, el galán del cine mexicano que luchó contra el cáncer frente a las cámaras. Julio Alemán fue durante décadas uno de los hombres más apuestos del cine y la televisión mexicanos. Con más de 150 películas en su carrera, trabajó junto a íconos absolutos como Pedro Infante, El Santo y Blue Demon, consolidándose como uno de los actores más prolíficos que ha dado este país. En Destilando Amor, interpretó al licenciado Avellaneda, uno de los tantos personajes secundarios que él, con su experiencia y su presencia escénica, sabía convertir en algo memorable. En diciembre de 2011, durante una rueda de prensa para presentar un proyecto musical en el que participaba junto a Araceli Arámbula, se anunció públicamente que Julio padecía cáncer de pulmón. Él mismo, con una entereza que conmovió a todo el país, describió su enfermedad como un reto más que me presenta la vida. En entrevistas posteriores, visiblemente más delgado, contó con una honestidad brutal cómo estaba enfrentando el tratamiento. Me siento muy bien. Me siento con entusiasmo. No me duele nada. Estoy como conejillo de indias. Estoy estrenando una nueva quimioterapia. Los médicos, según sus propias palabras, estaban sorprendidos de cómo su cuerpo respondía al tratamiento, y por un momento pareció que Julio podría vencer a la enfermedad. Pero el 9 de abril de 2012 fue internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por una infección pulmonar. Y aquí está el giro trágico que nadie esperaba. Los médicos descubrieron que, 10 días antes, sin que él se diera cuenta, había sufrido un infarto que pasó completamente desapercibido y que esa complicación no detectada fue debilitando su cuerpo hasta el punto de no retorno. El 11 de abril de 2012, a las 8 de la noche con 9 minutos, Julio Alemán falleció a los 78 años, víctima de un infarto fulminante provocado por las complicaciones del cáncer, que llevaba meses combatiendo con una dignidad que el público jamás olvidó. Durante los meses previos a su muerte, Julio nunca dejó de trabajar del todo. Siguió presentándose en el musical Perfume de Gardenias, hasta donde su cuerpo se lo permitió, negándose a retirarse de los escenarios que habían sido su hogar durante más de 5 décadas consecutivas. Su hijo, Martín Méndez, con la voz serena a pesar del dolor, confirmó la noticia a los medios que esperaban afuera del hospital. La Asociación Nacional de Actores organizó un homenaje de cuerpo presente en el Teatro Jorge Negrete, y hasta el presidente de Televisa, en ese momento, expresó públicamente sus condolencias. Julio Alemán se fue como vivió, peleando hasta el último momento, sin esconderse del público que tanto lo había querido durante más de 50 años de carrera. Y si crees que esta historia ya es dura, espera al número 4, porque ahí vamos a hablar de un actor que perdió una pierna completa antes de morir, y cuya historia de amor trágica marcó su vida entera, mucho antes de la enfermedad que finalmente se lo llevó. Número 4. Jaime Garza, el galán que perdió una pierna y que nunca superó la muerte de su gran amor. Jaime Garza fue uno de los galanes más recordados de las telenovelas mexicanas de los años 70, 80 y 90.
En Destilando Amor, dio vida a Román Quijano, pero para entender completamente su historia, hay que retroceder hasta 1982, mucho antes de esta telenovela. Ese año, Jaime era novio de Viridiana Alatriste, hija de la actriz Silvia Pinal. El 25 de octubre de 1982, después de una fiesta en la casa de Jaime, Viridiana murió en un trágico accidente automovilístico. Quienes lo conocieron aseguran que Jaime jamás volvió a ser el mismo después de esa pérdida, y que ese dolor lo acompañó, de una forma u otra, durante el resto de su vida. Con el paso de los años, Jaime se casó en 3 ocasiones, incluyendo su matrimonio con la actriz y bailarina Rosita Pelayo, con quien mantuvo una relación de cariño incluso después de separarse. Pero su cuerpo empezó a fallarle de una manera cruel. En 2010 sufrió un derrame cerebral que requirió cirugía, y en 2014, la diabetes que padecía desde hacía años se agravó tanto que los médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha. Fue un proceso lento y doloroso, marcado por hospitalizaciones repetidas y por una fuerza de voluntad que sus compañeros de generación describieron después como admirable, la de un hombre que se negaba a dejar que su cuerpo lo derrotara del todo. Rosita Pelayo, su exesposa, contó después, con la voz quebrada, cómo fueron esos últimos años. Le hicieron otra operación en la pierna que le quedaba, y Jaime le confesaba lo mucho que le dolía, un dolor que describía como horrible. El 14 de mayo de 2021, a los 67 años, Jaime Garza falleció en la tranquilidad de su propia casa en la Ciudad de México, rodeado de su familia, su padre y su hermana, a causa de las complicaciones derivadas de años de batalla contra la diabetes. Su exesposa, con el corazón roto, escribió que aunque se habían separado, nunca dejaron de quererse, nunca dejaron de preocuparse el uno por el otro. Un actor que perdió a su gran amor en 1982, que perdió una pierna en 2014 y que finalmente perdió la batalla contra su propio cuerpo en 2021, casi 4 décadas después de aquella tragedia que lo marcó para siempre. Lo que hace especialmente dolorosa la historia de Jaime es esa larga sombra que atravesó toda su vida adulta. Cada entrevista, cada aniversario, cada mención de Silvia Pinal en los medios, lo regresaba inevitablemente a aquella noche de 1982 que le arrebató a la mujer que amaba. Y aún así, Jaime siguió trabajando, siguió actuando, siguió construyendo una carrera sólida en telenovelas como Rosa Salvaje y Simplemente María, demostrando que el dolor y la disciplina profesional podían convivir dentro de una misma persona durante décadas. Y ahora prepárate, porque a partir del número 3, entramos a las 3 muertes más impactantes y más recientes de toda esta lista. Número 3. Adriana Lafán, la actriz cuya muerte repentina dejó a todo el gremio en shock. Adriana Lafán tenía más de 50 años de carrera, cuando el 21 de octubre de 2023 empezó a sentirse mal. Con una trayectoria que incluía producciones icónicas como Carrusel, donde interpretó a la madre del inolvidable Jaime Palillo, y Destilando Amor, donde dio vida a Ofelia de Quijano, Adriana era de esas actrices de reparto que el público reconocía instantáneamente, aunque no siempre supiera su nombre completo. Lo que empezó pareciendo una simple gripe, con tos y dificultad para respirar, llevó a su familia a internarla en el hospital. Los médicos, después de varios estudios, le diagnosticaron neumonía. Nadie imaginó, en ese momento, que esa infección terminaría con la vida de la actriz apenas 10 días después. Su hija, Majo Lafán, contó con el corazón destrozado cómo fueron esos últimos días. Yo le preguntaba, ¿te vas a poner bien? Se reía y me decía, claro que sí. Poco a poco, sin embargo, Adriana empezó a dormir cada vez más, hasta que un día le confesó a su hija, estoy muy cansada. El 1 de noviembre de 2023, mientras Majo hablaba con una de las enfermeras, Adriana Lafán falleció a los 63 años, con su hija y su hijo Emiliano a su lado hasta el último instante.
La Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia con un mensaje breve, sin detalles sobre la causa, y fue solamente 11 días después, gracias al testimonio de su propia hija, que el país entero se enteró de que una simple gripe se había convertido, silenciosamente, en la neumonía que le arrebató la vida a una de las actrices de reparto más queridas de la televisión mexicana. Adriana había construido una carrera de más de 50 años, trabajando de forma casi ininterrumpida, apareciendo en decenas de producciones infantiles y familiares que marcaron a distintas generaciones de televidentes mexicanos, desde Alegrijes y Rebujos hasta Cómplices al Rescate, pasando por Barrera de Amor y Soy tu dueña. Fue precisamente esa constancia, esa capacidad de reinventarse producción tras producción, sin nunca dejar de trabajar, lo que la convirtió en una de las actrices de reparto más respetadas dentro del gremio, alguien a quien los productores llamaban una y otra vez porque sabían que siempre iba a entregar un trabajo sólido y profesional. Su rostro, aunque no siempre protagonista, fue una presencia constante en la televisión mexicana durante más de 5 décadas consecutivas, algo que muy pocos actores logran sostener a lo largo de toda una vida profesional. Y ahora, agárrate bien, porque el número 2 de esta lista es uno de los nombres más grandes y más reconocidos del elenco original de Destilando Amor. Número 2. Pedro Armendáriz Jr., el primer actor que descubrió su cáncer por unos simples dolores de cabeza. Pedro Armendáriz Jr. no era solamente un actor, era prácticamente realeza dentro del cine mexicano. Hijo del legendario Pedro Armendáriz, una de las máximas figuras de la época de oro, Pedro Jr. construyó su propia carrera monumental, participando en más de 200 producciones a lo largo de su vida, incluyendo películas internacionales de Hollywood como Licencia para Matar, de la saga de James Bond, y trabajando junto a directores de la talla de John Huston. Pedro Jr. representaba, en cierto sentido, el puente entre la época de oro que había protagonizado su padre y la televisión moderna, siendo uno de los pocos actores mexicanos capaces de moverse con la misma soltura entre producciones de Hollywood y telenovelas de Televisa, algo que en su momento pocos artistas latinoamericanos lograban conseguir. En Destilando Amor, interpretó a Irving Thomas, conocido dentro de la trama simplemente como Mr. Thomas, un papel que le quedaba perfecto gracias a su presencia imponente y su voz inconfundible. Pero en algún momento, Pedro empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza. Esos dolores que cualquiera de nosotros atribuiría al estrés, al cansancio, a la edad. Los estudios médicos revelaron algo que nadie esperaba: un cáncer alojado directamente en el ojo. Una noticia devastadora para un hombre que llevaba toda su vida frente a las cámaras, cuya mirada había sido parte fundamental de su carisma en pantalla durante décadas. Pedro se trasladó a Nueva York para recibir tratamiento, luchando contra la enfermedad lejos de los reflectores mexicanos, en la intimidad que solamente esa distancia le podía ofrecer. El 26 de diciembre de 2011, apenas días después de la Navidad, a los 71 años, Pedro Armendáriz Jr. falleció en esa ciudad, rodeado de quienes más lo querían. Su muerte generó una ola de homenajes en todo México, no solamente por su trabajo en Destilando Amor, sino por toda una vida dedicada a representar, con dignidad, el legado de una de las familias más importantes en la historia del cine mexicano. Colegas, directores y hasta figuras políticas se pronunciaron sobre su partida. La comunidad artística mexicana e internacional coincidió en algo muy concreto, recordando no solamente su trabajo actoral, sino también su papel como una especie de embajador cultural entre el cine mexicano y las producciones internacionales. Un puente que pocos actores de su generación lograron construir con tanto éxito. Y así llegamos, finalmente, al número 1 de esta lista. La historia más difícil de contar, la más reciente, y probablemente la más dolorosa de todo este recorrido. Número 1. David Ostrowski, el actor al que le amputaron el brazo mientras luchaba por su vida. David Ostrowski tenía más de 40 años de trayectoria cuando, a finales de 2022, empezó a sentir un dolor extraño en el brazo.
un dolor que además le llegaba hasta el cuello y la cabeza. En Destilando Amor, había interpretado a Eduardo Saldívar, uno más de los personajes que dieron vida a esa telenovela inolvidable. Pero su carrera iba mucho más allá. Trabajó en producciones internacionales como La Casa de las Flores y Vis a Vis, además de decenas de telenovelas mexicanas a lo largo de 4 décadas de trabajo constante en teatro, cine y televisión. Al principio, los médicos pensaron que el dolor venía del cuello. Fue un doctor específico quien le insistió: el dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo. Y ahí apareció la noticia. David tenía un tumor canceroso alojado en el brazo. Con una entereza que conmovió a quienes lo rodeaban, David llegó a decir públicamente: agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde me afecte. Empezó un tratamiento agresivo de quimioterapia e inmunoterapia, con la esperanza de frenar el avance del cáncer sin necesidad de medidas más extremas. Durante esos meses de tratamiento, David siguió apareciendo públicamente cuando su salud se lo permitía, sin ocultar completamente lo que estaba viviendo, pero tampoco convirtiendo su enfermedad en un espectáculo mediático. Un equilibrio difícil que muchos actores de esta lista, a su manera, intentaron sostener hasta el final. Fue precisamente esa mezcla de honestidad y discreción la que hizo que su comunidad artística lo respaldara de una forma tan unánime durante todo el proceso, desde sus compañeros de teatro hasta los productores con los que había trabajado durante décadas. Pero el cuerpo de David no respondió como todos esperaban. En marzo de 2023, para evitar que el cáncer se propagara al resto de su cuerpo, hacia sus órganos vitales, los médicos tomaron la decisión más difícil: amputarle el brazo completo desde el hombro. Su familia contó después que, incluso tras la amputación, hubo un momento de esperanza. En mayo de 2023, se reportó que David se encontraba recuperándose, rodeado de sus 3 hijos y de su esposa. Muchos pensaron que regresaría pronto a las telenovelas, pero el cáncer, silenciosamente, ya había avanzado más de lo que cualquiera imaginaba. El 17 de agosto de 2023, a los 66 años, David Ostrowski falleció, dejando inconclusa una participación en una nueva telenovela y una carrera que, hasta el último momento, él mismo pensaba retomar. Su familia, con una serenidad que solamente se consigue después de ver a alguien sufrir tanto, declaró a los medios: estamos en paz de que mi papá está al fin descansando, está en el cielo. Un actor que empezó su carrera de casualidad, sustituyendo a un compañero que abandonó el escenario enojado y que terminó construyendo 4 décadas de trabajo constante, cerrando su historia con una de las batallas más dolorosas y más públicas que hemos visto en la industria del entretenimiento mexicano. David deja detrás una participación inconclusa en una nueva producción, así como el recuerdo de un actor que, incluso en sus momentos más difíciles, seguía agradeciendo a la vida por cada oportunidad, por cada día extra que su cuerpo le permitía seguir luchando junto a su esposa, Belinda Slomiansky, y sus 3 hijos, Ariela, Pedro y Aaron. Y así llegamos al final de esta lista de 10 actores de Destilando Amor, que nos dejaron algunos de forma repentina, otros después de largas y dolorosas batallas, pero todos ellos formando parte del recuerdo colectivo de una de las telenovelas más queridas de la historia de la televisión mexicana. Desde el cáncer de pulmón de Rosángela Balbó y de Julio Alemán, pasando por los infartos que se llevaron a Joaquín Cordero, a Javier Ruán y a Alma Muriel, hasta las historias más recientes y más dolorosas de Adriana Lafán, Pedro Armendáriz Jr. y David Ostrowski. Cada uno de estos actores le dio algo único a esa historia que tantos mexicanos y latinoamericanos llevamos en el corazón. Ninguno de ellos fue solamente un personaje secundario en nuestras pantallas. Cada uno construyó, con años y a veces décadas de disciplina, un lugar propio dentro de la memoria colectiva de millones de familias que crecieron viendo telenovelas mexicanas en horario estelar. Y aunque las cámaras dejaron de grabar hace más de una década,
Sus voces, sus rostros y sus historias siguen ahí, disponibles para cualquiera que quiera volver a poner un capítulo de Destilando Amor y recordar, aunque sea por un momento, a todos ellos. Si este video te tocó, si aprendiste algo nuevo sobre alguno de estos actores, o si simplemente sientes ganas de volver a ver Destilando Amor después de esto, déjame un comentario contándome cuál de estas 10 historias te dolió más. Dale like a este video si quieres que sigamos investigando y contando la verdad detrás de nuestras telenovelas favoritas. Y suscríbete al canal, porque muy pronto vamos a traerte más historias como esta. Historias que merecen ser contadas con respeto, con investigación real y con la verdad por delante. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Nos vemos en el próximo video. Antes de irte, piénsalo un momento. 10 actores, 10 formas distintas de despedirse de este mundo, y una sola telenovela que, más de 15 años después de su estreno, todavía nos sigue conectando con todos ellos cada vez que alguien la vuelve a poner en la televisión.